Hoy tenemos el gusto de contar con la presentación del Alfredo Ortiz Frágola en un trabajo que llamó El joven que temía la invasión de las pulgas. Son algunas ideas sobre cómo entender y dar las crisis adolescentes patológicas con la ayuda de Winnicott y otros, dice Alfredo. El coordinador de este encuentro va a ser el doctor Gerardo Rubinstein, a quien agradecemos mucho también la colaboración. Y bueno, te escuchamos, Alfredo. Primero lo presento. Ah, sí, claro. Bueno, bueno, es un enorme placer para mí presentar a un querido colega, el doctor Ortiz Frágola, este, que ha dedicado mucho tiempo de su vida a trabajar sobre la temática adolescente que implica en este trabajo. Bueno, el doctor Ortiz Frágola es psiquiatra, psicoanalista, miembro titular con función didáctica de Ardeva, magíster en Psicopatología y Salud Mental, miembro del Comité de Educación Psicoanalítica de la IPA, es exdirector de la Maestría en Psicopatología del USAM, profesor consulto de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, ex jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas de la UBA y tiene un último libro titulado Narcisismo y Psicopatología de nuestro tiempo, editado por Paidós. Bueno, es un enorme placer tenerlo con nosotros y adelante, Alfredo. Bueno, gracias Gerardo, gracias Rosy. Yo agradezco la cordial invitación de Rosa, de Rita y de Horacio para estar con ustedes en esta reunión donde siempre se respira un clima suficientemente bueno. Y hablando de climas y de Winnicott, yo siempre pensé que sus ideas, su pensamiento y también el modo de trabajar de sus seguidores, entre ellos Alfredo Painceira, me fueron especialmente útiles para desarrollar mi manera de relacionarme con los pacientes, y en forma especial con los adolescentes y más aún aquellos que están muy perturbados. Sobre esas cosas voy a detenerme hoy aprovechando y ampliando algunos temas sobre los que dialogamos con Clara Urman hace poco en el área de adolescencia, de niñez y adolescencia. Vamos a comenzar con la descripción literaria de un adolescente, o mejor dicho, de su experiencia subjetiva. Dice así: mientras miraba las piezas de la vajilla, notó que detrás de su mirada palpitaba una bruma viva. Por mucho que se empeñara en absorberse en una conversación con el señor Florier, esa niebla abundante y tenue, cuya inconsistencia opaca se parecía falsamente a la luz, se deslizaba por detrás de la atención que prestaba a las palabras de su padre. Y esa niebla era él mismo. De vez en cuando, irritado, Lucien trataba de atrapar la niebla y mirarla de frente, pero cuando lo hacía solo encontraba el vacío, porque la niebla estaba ya detrás. Aquí se trata de Lucien Florier, que es el adolescente protagonista de la novela de Sartre, La infancia de un jefe, publicada a mediados del siglo XX. Si la leen, es una novela cortita, verán que el Lucien de Sartre es exponente de la corrosiva angustia existencial y de las preocupaciones de identidad y de género, anticipadas en su tiempo por Sartre, tal como lo hacen los grandes creadores. Esto es lo que Kohut llamaba la hipótesis de la anticipación artística. Decía, los grandes creadores se anticipan a las problemáticas de los tiempos que sobrevienen después. Todos sabemos que la crisis adolescente implica una reestructuración del psiquismo que permite potenciar y generar nuevas capacidades y vínculos, a la vez que pone en riesgo la estabilidad alcanzada en las fases previas.
La desidealización de las figuras parentales permite ampliar el horizonte, pero genera fragilidad. Y en tanto parte de la fragilidad del psiquismo adolescente tiene relación con el problema de la angustia y sus vicisitudes, yo quisiera comentarles un par de cosas sobre las ansiedades primitivas propias de esta fase, presentes en adolescentes muy perturbados y en otros que no lo son tanto. La práctica clínica nos permite observar diferentes tipos de vivencias de angustia. Cuando la emoción es experimentada por un sujeto cuyo self se encuentra armado, con un grado apreciable de integridad, y el temor se relaciona con una situación peligrosa relativamente específica, el centro de la cuestión pasa por el peligro en sí mismo, más que por el estado del sí mismo. Aquí estamos en el terreno de los impulsos sexuales y agresivos. Sería el terreno de la angustia de castración. Para esas situaciones, André Green utilizó el término angustia roja, porque evoca un daño corporal sangrante. Es aquella que subsume las pérdidas sufridas en etapas anteriores. Ustedes saben que está en el centro del modelo psicoanalítico clásico sobre la génesis de las neurosis, que ubica a la angustia de castración como referente central. Ahora, en la medida que el trabajo psicoanalítico se extendió a los niños y a las patologías más severas, autores como Klein, por supuesto Winnicott, Herbert Rosenfeld, Harold Searles, Kohut, Joyce McDougall y muchos otros, fueron observando y desarrollando perspectivas que incluyen formas de angustia arrolladora de naturaleza primitiva. Al abordar esos estados, Green concibió la idea de lo que llamó la angustia blanca, por oposición a la angustia roja, neurótica, la angustia de castración. Y aquí Green utiliza la raíz anglosajona blanc, no blanc del color blanco, sino blanco del espacio no llenado, como el que tenemos en un papel, en un formulario en blanco. En algunos casos, la angustia es sufrida por sujetos que comienzan a percibir que su sí mismo, su self, corre peligro de desintegrarse. Kohut pensó que el centro de estas experiencias pasa por un self en estado precario e inestable. En otras palabras, por un colapso de la subjetividad. Los referentes clínicos más difundidos para referirse a estos fenómenos son la ansiedad de fragmentación, la angustia de desintegración, el temor al derrumbe, breakdown, que es el término que utilizó Winnicott para referirse a ese estado de cosas impensable que está por debajo de la organización de las defensas. Permítame, entre paréntesis, antes de seguir, una digresión sobre esto que nos acerca al terreno de la clínica. Algunos años después de comenzar a hablar sobre el temor al derrumbe, en 1967, en una conferencia que dio Winnicott en Estados Unidos, en la que se refirió a la regresión que se puede dar en el proceso terapéutico, recalcó que, y cito textual, una cosa es que un paciente simplemente sufra un derrumbe y otra que lo sufra porque alguna nueva provisión ambiental le ofrece cuidados confiables. Esto podríamos decir es algo que ha de darse en un tratamiento adecuado, en el que pueda producirse y tolerarse una regresión al servicio del desarrollo, como solía decir Peter Bloss. A mi modo de ver, estas ideas nos ayudan en el tratamiento de algunos jóvenes inestables a no apurarnos a hablar de psicosis ante manifestaciones clínicas que se alejan del campo neurótico. Después voy a comentar algo más sobre esto. Volviendo a la cuestión de esas angustias primitivas, sabemos que esos estados fueron muy estudiados en psicopatología, pero hoy contribuyen a nuestra comprensión de sujetos sanos, sobre todo en la fase adolescente. La observación atenta de ciertas manifestaciones transferenciales nos permite también vislumbrar entonces estos fenómenos en la clínica juvenil. Kohut pensaba que en esos sujetos y en esos momentos los miedos centrales
no pasan necesariamente por la injuria o la extinción física. Lo que resulta insoportable, tal como la insoportable levedad del ser, tomando la imagen literaria esta vez de Milan Kundera, es más bien la pérdida de la humanidad, o sea, la muerte psicológica. Winnicott diría que lo que preocupa más que la muerte es la no vida. Bion hablaba del terror sin nombre y algo tiene que ver con esto, y Kohut también cuando hablaba de que la angustia de desintegración, tratar de describirla es tratar de describir lo indescriptible. La literatura y otras expresiones del arte abundan en ejemplos de estas vivencias inefables. Por ejemplo, el sopor, la perplejidad que le produce al Lucien de Sartre esa bruma viva que palpita detrás de su mirada. Vacío, disociación, distancia, borramiento de los objetos que se tornan inaccesibles aun cuando estén cercanos físicamente. En casos extremos, el sujeto en cuerpo y alma asiste a un estado de disolución de su ser que se vincula con los procesos de despersonalización. Otras veces, en cambio, lo que aparece es el aburrimiento, un tedio insulso que diluye el presente y obnubila la proyección del futuro, que pasa a vivirse de un modo opaco e inquietante. Aquí una viñeta, que es una viñeta nomás, aunque lleva el título de esta presentación, pero no va a ir más allá de eso. Un segundo, Alfredo, perdón que te interrumpo. Cortamos la grabación un momento mientras Bueno, lees la... En una enorme variedad de formas subclínicas, muchos jóvenes muestran, a través de síntomas hipocondríacos, de ideas de tinte paranoide o de preocupaciones bizarras, la angustia de desintegración que perturba su desarrollo académico o personal. Es un temor inefable, difícil de expresar, de alguien que vive en forma progresiva o parcial la desorganización de su ser. En formas más severas, la amenaza del caos también puede ser proyectada al exterior vía la identificación proyectiva en la vivencia del fin del mundo u otras variantes más modernas. Era la idea que tenía Klein. En un campo clínico también relacionado con los trastornos del narcisismo adolescente, Arnold Goldberg, allá por mediados de los 80, publicó o se refirió a un estado semejante cuando publicó un trabajo sobre la naturaleza del misfit, que podríamos traducir como inadaptado, pero no en el sentido de transgresor que tiene en nuestra lengua, sino más bien para describir la vivencia subjetiva del paciente. Allí se refiere a la desagradable sensación de no encajar o de no pertenecer. Se trata de vivencias a veces íntimas y secretas, transitorias en algunos casos, persistentes en otros, en chicos que se sienten aislados de los demás, con falta de sentido de unión y conexión. Algunos saborean el sentimiento de creerse un poco fuera de lo común. Otros experimentan periódicamente el ansia de pertenecer. En general, son las ganas de no ser diferentes y su intención es ser aceptados. Pero el resultado habitual suele ser entonces la excentricidad y la exclusión. Es bastante cercano a lo que hoy se designa como freak, o en castellano como friki. Así como el sentimiento de pertenencia es un logro positivo que forma parte del desarrollo normal en la mayoría de los adolescentes, el sentimiento perdurable de ser un outsider, que además sabe lo que debería hacer y aún así no puede hacerlo, es decir, lo intenta y fracasa, y la vivencia de perplejidad ante cómo manejarse, ante cómo desempeñarse, son estados característicos de estos misfits. En la psicología cotidiana de la adolescencia,
La angustia por el proceso de integración social es fuente de inquietud cuando el sujeto no recibe de sus pares suficiente reconocimiento de su valor o de su pertenencia grupal, a pesar de su empeño social, que está siempre impregnado de vacilaciones. Al formular los diversos tipos de necesidades narcisistas, Kohut incluyó lo que designó como necesidades gemelares o de alter ego, que implican la necesidad de experimentar similaridad, igualdad o fraternidad con otros semejantes. Es algo que padece el adolescente aislado, el raro, este misfit, tanto como lo puede padecer un inmigrante o un simple viajero solitario en un país extraño. En los chicos de hoy, mutualidad, tomando el término de Winnicott, aceptación o rechazo, suelen reflejarse intensamente a través de las redes sociales, que a veces terminan funcionando como una especie de barómetro consultado compulsivamente. La situación analítica de adolescentes es de hecho un campo propicio para la aparición de sentimientos y fantasías como las que estamos reseñando. El analista debe estar atento en la detección de estos estados psíquicos difícilmente verbalizables que más de una vez se instalan solapadamente en la contratransferencia, donde se activan también sectores narcisistas de la propia personalidad de la vida. Pues bien, en el transcurso del tratamiento de muchos adolescentes, y aún de aquellos no demasiado perturbados, aparecen formas de funcionamiento mental semejantes a las de los pacientes graves. Este es un territorio en que muchas veces lo perturbador es un hueco, un déficit, grande o pequeño, en la estructuración del psiquismo. De ahí que es común que jóvenes, incluso a veces exitosos en su vida exterior, sufran la dolorosa vivencia subjetiva de vacío que llega muchas veces a ser perdurable en etapas posteriores de la vida. Dos palabras ahora sobre las organizaciones defensivas. Al referirse al psicoanalista y el adolescente, años atrás, Florence Guignard decía que la organización psíquica al comienzo del tercer milenio está ubicada bajo el signo de lo virtual. Y no se equivocaba. En esta pseudo-realidad todo puede suceder. Por momentos, su impavidez, lo que algunos llaman coolness, su mirada gris, refleja una actitud de no compromiso frente a su propio quehacer, que remeda en pequeña escala el desinterés afectivo propio de los sujetos esquizoides, refugiados en las pantallas o los anime. Esto podría ilustrar perfectamente el panorama que a veces enfrenta el analista de adolescentes y que puede ser confundido con actitudes resistenciales. En ocasiones, el desinterés del joven deriva del vacío, del sinsentido, y esto se puede aliviar con algo excitante. Y a su vez, la búsqueda de excitación puede estar asociada a la presencia de fantasías grandiosas o pre o inconscientes. Este tipo de experiencias estimulantes, que pueden ser algunas veces manifiestamente sexuales o no, pueden funcionar como un intento de consolidar al self, siempre que el chico logre mantener un cierto grado de autorregulación, que es una de las tareas y de las amenazas en esta fase de la vida, todos los procesos de regulación. El concepto está vinculado a lo que Joyce McDougall llamaba técnicas de supervivencia. Allí, el individuo que siente amenazado su frágil equilibrio narcisista intenta preservarse a través de un arreglo de su relación con el prójimo. Opción A, alejándose, como el adolescente introvertido o el silencioso y distante, ese tipo esquizoide. O alternativa B,
aferrándose a los otros con una sed de objetos vehiculizada por la sexualidad, que sólo se sacía temporalmente en presencia de aquel a quien le toca reflejar la imagen ausente. Fácilmente podemos imaginar cómo las redes sociales encajan a medida para estos fines. Y las drogas también pueden cumplir una función semejante. El abuso de sustancias psicoactivas o de conductas adictivas es un camino destructivo que paradójicamente resulta a veces, o encierra a veces, una técnica fallida de supervivencia al servicio de la conservación del self-comunidad. Por eso especialmente algunas conductas o algunas drogas diferentes para cada paciente y conductas diferentes para cada sujeto, le generan una sensación placentera, consolidante. Mientras tanto, el terapeuta suele sentirse incómodo frente a esta especie de zapping desconcertante de su paciente que oscila, sin ser bipolar, entre el difuso y pasivo desencanto y la aceleración inquieta, en busca de nuevas experiencias que nunca llegan a satisfacerlo plenamente. Aquí entonces, una ampliación del marco conceptual del terapeuta puede permitirle incluir una apreciación del narcisismo que no se reduce a elementos agresivos, destructivos o resistenciales, sino que deja un lugar para la visión de configuraciones y vínculos que funcionan también al servicio del desarrollo y que son esenciales en el mantenimiento de la estabilidad del self y la autoestima, especialmente cuando estos se encuentran amenazados. Para ir terminando, digamos algo sobre el quehacer o el cómo hacer del analista de los adolescentes más perturbados. Hay torrentes de sentimientos vividos con estos pacientes y en estos pacientes, y ríos de tinta escritos sobre contratransferencia, reacción terapéutica negativa, el encuadre. Yo diría que el analista, sobre todo de estos pacientes graves, tiene que aguantar estar de vez en cuando un poco loco. Quiero decir con esto, de vez en cuando, pero no siempre loco, y por supuesto un poco loco, pero no del todo. Tiene que tolerar que el paciente lo considere, como decía Harold Searles, o desubicado, o ser él el freak. Tolerar que el paciente proyecte en él su parte insana. Y a la vez no promover con insistencia la ubicación por parte del paciente de su propia cordura en el terapeuta. En algunos tramos del tratamiento de jóvenes muy perturbados, si el analista, entusiasmado por una tarea intelectualmente atractiva como profesional, corre de un lado al otro, persiguiendo e interpretando todos los aspectos dispersos del interior fragmentado y del mundo hostil, va a ser difícil que el sujeto salga del caos. Ocurre además que el tratamiento de adolescentes muy perturbados, fronterizos o con trastornos narcisistas, pasa necesariamente por situaciones dolorosas e inquietantes, para el chico, para sus padres y para el terapeuta. Los síntomas clínicos y las manifestaciones transferenciales asustan y pueden llevar a engaño o error, especialmente si se pasan por alto las características propias que tienen estos síntomas y esas manifestaciones transferenciales en esta fase de la vida. A saber, uno, la dependencia del ambiente familiar y social. Estoy refiriéndome a cómo determinados síntomas dependen de lo que está pasando en el ambiente familiar y social y no los podemos considerar demasiado aislados de todo eso. Segundo, la mutabilidad. Y con esto me refiero a la rápida fluctuación o incluso desaparición de las manifestaciones alarmantes que
que cuando no se tiene en cuenta puede llevar a afirmaciones o decisiones equivocadas. Por otro lado, la incertidumbre evolutiva que existe, ser muy prudente en las opiniones sobre el futuro cuando tratamos con estos chicos. Y además, la existencia de manifestaciones aparatosas y molestas, pero triviales. Lógicamente, el temor y la preocupación del terapeuta es no caer en lo que podríamos llamar un falso positivo, o sea, hacer un diagnóstico exageradamente severo respecto a una manifestación, o un falso negativo, tomarlo como una simpleza propia de la fase y dejar pasar síntomas que son insidiosos y preocupantes. Naturalmente, muchas de estas cosas resultan fáciles de decir y difíciles de poner en práctica. Pero el analista de adolescentes muy perturbados, en realidad de todos los pacientes, resulta buen analista cuando logra moverse con espontaneidad afectiva. Y aquí aparece un lindo tema de discusión, que es la cuestión de cómo se adquiere esa espontaneidad, que incluye intuición analítica y empatía. Yo diría que es algo que no está lejos de lo que podemos considerar una función materna. En cuanto a la espontaneidad de la madre para conducirse con su niño y a su vez el respeto y tolerancia hacia la espontaneidad del hijo. Se puede discutir si se adquiere con el tiempo o con el entrenamiento analítico, si viene con la personalidad del analista en cuestión. También si se ve interferida por las cosas de la vida del analista. Y último, y no menor, si a veces esa espontaneidad afectiva puede llegar a ser obstaculizada por el riguroso aprendizaje de nuestra disciplina disciplinante, especialmente en las primeras etapas de la formación. La espontaneidad del analista tendría que ser una actitud relajada, confortable, que es como lo opuesto a las defensas paranoides. Suele desarrollarse a partir, sí, del entrenamiento, de la experiencia y de la flexibilidad. Y ciertas perspectivas teóricas, en las que están en las antípodas del dogmatismo, de las que se suele hablar en esta área, pueden ayudar. Yo diría que el estilo de Winnicott clínico es un ejemplo perfecto para esto. Por otra parte, si la espontaneidad es falsa, puede ser iatrogénica y en realidad en ese caso es solo una defensa del analista ante la ignorancia. En definitiva, el clima creado, nutrido de espontaneidad, puede proveer esa confiabilidad que el paciente podrá usar, decía Winnicott, para anular con ella las defensas erigidas contra lo impredecible, sigo citando a Winnicott, y las calamitosas consecuencias relacionadas con las experiencias de espanto. En síntesis, entonces, la práctica clínica con adolescentes en general y el trabajo con pacientes fronterizos o con otra patología narcisista tienen suficientes elementos en común como para convalidar semejanzas estructurales entre ambos grupos. Aunque en los sujetos jóvenes, la fluidez de las configuraciones psíquicas otorga más dinámica y rapidez a los cambios. Pero cuestiones como la idealización, confrontación y lucha, sintonía afectiva, disponibilidad emocional, son ingredientes cruciales en estos terrenos de la clínica, en el tratamiento de adolescentes y el tratamiento de los pacientes narcisistas o fronterizos. Los terapeutas de pacientes adolescentes deben trabajar a veces con sujetos que se colocan en situaciones de riesgo y excitación. Si observamos estos hechos a partir de un esquema referencial que coloque en un lugar central el estado del self e incorpore los factores motivacionales recién mencionados, se podrán comprender mejor actitudes que están al servicio del genuino reconocimiento y la sana preservación del self. Y se podrán aceptar y tolerar con naturalidad, o con más naturalidad, y con neutralidad,
los intentos de controlar la ansiedad de fragmentación a través de la búsqueda de estímulos o sentimientos intensos que unifican. El esquema referencial del terapeuta, que incluye su propia historia y formación profesional, o sea, lo que él suponga, que va a influir en lo que él suponga previamente que puede encontrar, el tipo de estímulos que puede registrar, o sea, el instrumento que posee como observador científico, influyen necesariamente sobre los hallazgos. No es de extrañar que un buen GPS para transitar estos terrenos lo constituye la atenta semiología de las ansiedades transferenciales, la observación del estado subjetivo del paciente, ligadas a la modulada inmersión empática del terapeuta en la situación analítica. Y, por supuesto, el registro adecuado de la contratransferencia. No olvidemos que tal como una madre puede buscar en la mirada de su hijo el espejo que confirme su propia identidad, el analista también puede estar buscando en su paciente el reflejo de sus propias teorías narcisísticamente catequizadas. Acá está lo que yo estudié, acá está lo que yo pensé, acá está lo que yo creí. La detección temprana de estas contratransferencias facilita que no se consideren en forma apresurada las confirmaciones asociativas de algunos pacientes endebles como elementos genuinos y confiables. Es bueno no olvidar que el sujeto en situación de vulnerabilidad narcisista puede llegar a sacrificar parte de su precario self con tal de lograr la supervivencia del terapeuta. Y si eso llegara a ocurrir, habrá una alianza solapada en un tratamiento ficticio, que va a dificultar el desarrollo de la persona verdadera que anida en él y que con alguna esperanza hoy se ha acercado a nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, hemos escuchado un hermoso trabajo, muy profundo, a su vez actual, a su vez muy, muy útil para ser utilizado en el manejo con pacientes adolescentes y algunos no tanto. Bueno, las personas que quisieran intervenir, por favor, que pongan la manito. Los has dejado a todos pensando. Bueno, hay una manito ahí en un iPhone, pero no sé si es manito de querer hablar o... Ah, no, no, no. Era cursor. Horacio García levantó la manito ahí, Gerardo. Ah, bueno, adelante, Horacio, entonces. Ok, yo le digo que hablo porque le tengo fobia al silencio, al vacío y a toda una serie de cosas que me trae problemas y me ha traído problemas. Así que la idea es decir algunas cosas para que empecemos a charlar y a compartir. Bueno, muy lindo trabajo, muy bien escrito, despierta envidia de la sana y de la otra. Muy claro, me encantan, digamos, o sea, con Alfredo prácticamente todos los autores que a él le gustan, creo que me gustan a mí. Yo le agrego un poco de neurobiología encima pero realmente yo creo que es un muy lindo trabajo. Como dijo Gerardo, es muy interesante para adolescentes, pero yo creo que es muy interesante para todos los pacientes, o sea, todo lo que dijo Alfredo, digamos, es aplicable a un universo mayor que la adolescencia y hace falta en todos los pacientes lo que él describió. Lo único que yo podría hacer, después de lo que dije, es resaltar algunos aspectos, digamos, para que yo creo se pueda obtener más
sacar más jugo a este trabajo. Yo creo que él nombró, no al pasar, pero y le dio trascendencia, el concepto de regresión. O sea, yo creo que lo único que quiero decir sobre eso es algo que decía Winnicott y que es importante que todos lo tengamos en cuenta, que cuando él habla de regresión, no habla de la misma regresión que habla Freud. O sea, no es la regresión de la pulsión a un estadio anal, oral o fálico, sino que es la regresión a la dependencia, que es todo lo que describió después Alfredo, ¿no? Pero yo creo que es importante que en la clínica, los que nos gusta Winnicott, tengamos en cuenta que es muy distinta la regresión este, de, cuando uno usa la palabra regresión, digamos, tiene un peso muy distinto y está hablando de pacientes muy distintos que son los pacientes neuróticos de patología del conflicto, como diría Piaget, ¿no? O como diría probablemente Freud, que más o menos describió lo mismo. Otro tema muy interesante es el tema de la espontaneidad. O sea, la espontaneidad es posible solo desde el verdadero self, y para Winnicott, por supuesto, es un signo importante de ¿Ah? Se cortó el audio. salud. Eh, Se cortó el Se audio, cortó, Horacio. sí. No, el internet Es me parece internet, me sí, parece. se Solo en le la salud cortó se el puede mantener internet. la espontaneidad. Se Bueno, cortó, no se te ahora escuchó. Ahora ahora, está, llegamos hasta la espontaneidad. bueno, ahí perdimos todo. No, bueno, está bien, saqué el auricular, que tal vez fue un problema del auricular. El tema de la espontaneidad, ¿por qué? Porque la espontaneidad es importante no solo como criterio de salud, sino como, digamos, la expresión clínica, digamos, de la no existencia de decisiones graves. Un paciente que pierde, que tiene una decisión grave, los pacientes fanáticos, los pacientes esquizoides, etcétera, no pueden estar espontáneos, no pueden serlo, porque nunca van a tener una expresión completa de su verdadero self. O sea, siempre van a expresar una parte y otra parte no va a quedar expresada. O sea, la importancia del mecanismo de decisión, ¿no? Y después, eh, yo creo que otro tema, lo que yo le agregaría a este trabajo, que es la palabra soledad. O sea, los pacientes estos tienen vacío y una profunda soledad. O sea, que es distinta que la soledad que describió Winnicott en el principio, cuando habla de grito de muerte, que no me voy a meter en ese lío, pero que si hace falta podemos verla. Pero estos pacientes están no solo con una sensación de vacío, sino de soledad porque no pueden contactar con nadie. Yo al lado de la palabra vacío le pondría soledad, vacío y soledad, vacío y soledad. Gracias, nada más que era para hacer estos comentarios así para iniciar, digamos, la charla. levanta la mano Liliana. Adelante. Gracias, Gerardo. Disculpen el no tener video. En principio quería agradecer esta presentación, felicitarlo a Alfredo, siempre realmente sus escritos al estilo Winnicott, ¿no? Sencillo, fácil de comprender, pero muy profundos a la vez. Así que realmente me gustó muchísimo, muchísimo ese trabajo. Me gustaría tenerlo, Alfredo, si podés enviármelo, porque así como sencillo, como dije recién, hay que leerlo nuevamente varias veces. Quería rescatar, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Horacio, y yo justamente estaba pensando en un concepto muy importante, para mí fundamental, que trajiste, Alfredo, que es que lo habló recién Horacio, pero yo lo voy a tomar desde el lado del analista, que es el de la espontaneidad afectiva, ¿no? La espontaneidad afectiva del analista a recibir a ese adolescente, a ese paciente,
y que creo que tiene el correlato del otro lado en la confianza del paciente, ¿no? Es decir, espontaneidad afectiva que, que se encuentra con la posibilidad de construir confianza del paciente en el ambiente, justamente para poder recibir toda esa maremándum de conflictos que justamente en el ambiente familiar, escolar, del paciente, es tan difícil eh, a veces, ¿no? Y que necesita esa analista, esa espontaneidad afectiva del clima analítico. Eh, y que también está en relación como darle una respuesta a la otra de las necesidades que vos nombraste, Alfredo, que trajo también Horacio, pero que es central, y es la salida al afuera, la exogamia, cómo ser aceptado por el otro. Creo que es uno de los desafíos centrales de ese adolescente, porque ponen en jaque, en juego, quién soy yo, quién es el otro, cómo me veo, cómo me ven. Ahí aparece todo el otro aspecto de la virtualidad y cómo se utiliza en la cantidad de likes, ¿no?, que uno puede tener y la dependencia que se genera con eso. Que, que en algunos casos puede ser utilizado esta relación virtual como un interreño que ayuda, en otros lados puede alejar de la relación con el otro. Eh, Así que me parece que nombraste todos esos aspectos, Alfredo, que se dan en este camino del campo analítico con el adolescente y cómo atravesarlo. Así que te agradezco porque el concepto de espontaneidad afectiva, que no sé si lo llamaste vos así, o está o alguien desarrolla ese concepto, pero me parece que es un concepto muy, muy importante. Y no sé, me gustaría que me contar algo más, si esto es algo que se te ocurrió llamarlo de esa manera y qué cosas, qué elementos pensaste que integran ese concepto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés contestar, Alfredo? Como les parezca, bueno, puedo contestar bueno, sí, y para no obstaculizar después otras este, aportes que puedan hacer, pero vamos tomando algo porque sobre todo teniendo en cuenta que tanto Horacio como Liliana mencionaron una cosa en común que a mí me parece que tiene peso. No le puedo contestar con total certeza a Liliana sobre las referencias sobre el término, porque, viste, cuando uno empieza a veces a dedicarse a leer distintas cosas, le salen otras que parece que le salen espontáneamente de nuestra propia mente, de nuestra propia creatividad, y en realidad estaban incluidas dentro de cosas que uno había absorbido de otros, ¿no? Como pasa siempre en la vida con las características de la gente. Está mencionada, yo creo que no hay no hay una producción meticulosa o más profunda de trabajos dedicados al tema, pero sí está mencionada, entre ellos por Winnicott. Eh, Ahora, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Liliana, creo que es vital, creo que es generador de confianza, creo que es lo que ubica al sujeto en el camino para poder ir mostrando de a poquito, para usar el término, su verdadero self, su verdadero interior, que es, como decía, la esperanza con la que ha venido. Me parece importante distinguir espontaneidad de simpatía, porque una persona puede ser muy simpática, pero no necesariamente espontánea
a la hora de trabar una relación, un vínculo, porque es sobre ese lecho sobre el que se van a recostar todas las vivencias más dolorosas y primitivas del paciente, pero creo que tiene mucho que ver con el clima. Me parece que es algo que combina también otras posibilidades. Hochhuth las llamaba transformaciones del narcisismo, es decir, formas evolutivas, como él tenía la idea de que había una línea de desarrollo del narcisismo, que no era exclusivamente algo que empezaba en las primeras etapas de la vida y después daba paso al libido objetal y se acabó, quedaba solo como un signo patológico. Él decía que eso estaba, pensaba o se le ocurrió que eso estaba, pero paralelamente había otra línea de desarrollo por el cual el narcisismo llegaba a formas más evolucionadas. Y dentro de esas formas más evolucionadas, él no mencionó a la espontaneidad, pero mencionó, por ejemplo, dos cosas que tienen estrictamente que ver con el desarrollo y la expresión de la espontaneidad. Uno era el arte y otro es el uso del humor. Del humor en el buen sentido, por supuesto, no del sarcasmo. Y eso incluido en un vínculo o en una relación terapéutica es un elemento crucial. No porque el sujeto estrictamente se va a curar por eso, pero sí porque en ese ámbito va a poder expresarse y se va a poder vincular profundamente con su terapeuta. Bueno, yo dejaría ahí por el momento. Creo que es un tema para ser trabajado. Me estaba pensando acerca de lo que es el establecimiento del vínculo humano y del vínculo mecánico a través de las redes sociales, en tiempos en los cuales eso es una cuestión de primer orden en la vida de todo el mundo y de los adolescentes en particular. Y me acordaba del caso de un chico. El público tiene la palabra. Yo pedí ahí, tengo la manito levantada. ¿Quién sos? Amalia. Adelante. Ahora. Bueno, Alfredo, realmente es un trabajo excelente. Yo lo leí antes cuando vinieron, cuando mandaron la invitación a esta reunión. Y bueno, coincidimos mucho, los autores, como decía Horacio. Este, y yo pensaba que rojo y blanco, o black, tenía que ver con los dos tipos de regresión que manejamos y que siempre la regresión se vivió o la estudiamos como la regresión, la roja, que no tiene nada que ver con la black, porque es en la regresión al punto donde el trauma tuvo lugar, pero el trauma en la relación con los vínculos. Y me interesó mucho lo de la soledad, si bien yo no atiendo pacientes adolescentes, sí jóvenes, pero esto que de la soledad lo encuentro en pacientes grandes, donde incluso hablan de cómo se defienden aparentemente frente al mundo, no mostrando lo que realmente son. Y bueno, lo pueden decir en el análisis, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que el uso del humor bueno, quiebra la posibilidad de no poder entrar
en una situación de confianza con el paciente. Y una de las cosas que quería traer, porque en estos momentos me está pasando con dos pacientes, y yo uso mucho los refranes y uso, bueno, un libro de cabecera mía es Mafalda, que me ha hecho mucha ayuda con respecto a esa confiabilidad del paciente. Bueno, por el momento nada más y muchas gracias, Alfredo, por este trabajo tuyo que realmente es como que aúna un montón de autores y está, para mi gusto, muy bien integrado las distintas ideas. Bueno, nada más por el momento. Rosy pidió la palabra, Gerardo, está con la mano. Bien. Rosy Schenker. Rosy, adelante. Bueno, en primer lugar agradecer el trabajo, la verdad que Alfredo es un trabajo interesantísimo porque abordás desde la psicopatología, la psicosemiología y el abordaje terapéutico y un montón de conceptos que transmiten toda la experiencia clínica que tenés. La verdad que el trabajo es riquísimo. A mí me hizo acordar mucho, sobre todo lo que iban aportando a lo que vos habías traído. Quería compartir unas líneas de Valeros. En el libro El jugar del analista, si me permiten, es muy cortito, lo puedo directamente leer para no resumirlo yo, que perdería. Él dice las ideas centrales cuáles son, y él dice que su modo, la visión que él tiene del psicoanálisis es el encuadre estable, pero especialmente la estabilidad emocional del analista desencadena un proceso natural de curación. El paciente tiene ya un diseño de su cura e inversamente es trabajoso, penoso y poco útil que el analista trate de imponer sus objetivos de curación. El principal aporte del psicoanalista es tolerar y elaborar las emociones que le provocará la relación con el paciente. Las resistencias al proceso terapéutico así concebido son del analista, no del paciente. Es en la dinámica dramática del juego, porque acá él habla del juego en este libro en particular, pero habla del análisis en general, donde se hace presente, se lo ve, se lo conoce, se lo experimenta y eventualmente se lo elabora. Es decir, esa dinámica dramática del juego que podríamos también homologar a lo que hablaban recién del arte, del sentido del humor, ¿no es cierto? Que es un campo en el cual las vivencias pueden ser transmitidas de una manera que el lenguaje discursivo no permite expresar. Entonces, esa captación tan fina que vos vas describiendo en el análisis de los pacientes, me parece que tiene mucho que ver con esto. Me hizo acordar también al libro de Susan Langer, no sé si lo conocen, Los problemas del arte, que a mí me lo recomendó hace años Valero, justamente, y me dio una fotocopia, como daba él, y uno fotocopiaba el libro. Y ahí esa autora, yo creo que hace un análisis filosófico de la expresión emocional a través de las diferentes artes. La plástica, ¿no es cierto?, la pintura, la danza, la música, la composición musical. Es interesantísimo y muy útil, y él lo tomó también como base para el libro del jugar del analista. Bueno, se me hizo muy presente Pepe Valeros y también Lancel. Algunas de las cosas que vos decías me recordaron mucho el artículo de él que se llama La autoestima, donde habla de los pacientes graves y de la forma, digamos, de abordar y de la cuestión de la desintegración del self y la cohesión y demás. O sea, es muy, muy interesante todo lo que traes, todos los autores. Muchas gracias.
Como coordinador voy a hacer ahora participante. Con referencia al tema de la espontaneidad, eh, yo quería plantearte la situación de Winnicott, el odio en la contratransferencia, y, y de Harold Searles, cuando habla el deseo del analista de matar a su paciente, como que estas son cuestiones de la contratransferencia que eh, no es solamente la posición espontánea, tranquila, contenedora del paciente, sino que el analista debe luchar contra estas fantasías que se dan por proyección del paciente. Este, ¿Querés que hago algún Adelante, comentario? adelante. Sí, por Sí. favor. Este, Después estoy viendo también que hay algunas cosas escritas allí en el chat, me aparecen de algún participante. Después, si querés, fíjate, Lito, si las usamos. Empiezo por lo último, lo que Gerardo decía. Como ustedes se habrán dado cuenta, no está incluido, está incluido, pero no desarrollado en la presentación esta, en el trabajito este. La cuestión sí está aludido en relación a las situaciones violentas y difíciles que se presentan en la marcha de un tratamiento y que fácilmente colocan al analista en una posición tal en la cual o desespera o psicotiza, psicotiza entre comillas. Quiero decir, empieza a tratar de psicótico a su paciente cuando él se está sintiendo un poco loco de furia, ¿no? Evidentemente que esos sentimientos intensos y violentos están de primer orden en pacientes graves, en pacientes fronterizos y en algunos adolescentes. Tanto desde el punto de vista de su expresión directa como de su este, de su anulación. Es decir, cuando el paciente siente eso interna y violentamente y tiene mucho miedo de expresarlo. El mismo miedo que le puede dar al analista, dar rienda suelta a su sentimiento durante la sesión. Pero es el pan de cada día con este tipo de pacientes y estoy de acuerdo que habría que desarrollarlo más de lo que lo hemos, de lo que yo lo presenté acá y con algunos ejemplos interesantes que todos tenemos. Por supuesto que la sofocación de eso, la sofocación de esos impulsos y fantasías, tanto por parte del paciente como por parte del analista, interfieren, pero también pueden iluminar a propósito de lo que está sucediendo en su vida interior. Yendo a través de eso, más allá de las clásicas interpretaciones del odio del paciente o del odio sentido por el analista como una resistencia del paciente, producto de su propia destructividad. Si nos quedamos en ese camino fácil, seguramente poco vamos a sacar más allá de culpabilizarlo. Rossi también hablaba, trayendo a otro de los íconos en Ardeva, por lo menos por el gran peso que tuvo en Ardeva y fuera de Ardeva, como José Valero,
traía la cuestión del juego, que se discurre en el mismo terreno y en el mismo nivel que el humor o el arte. Los analistas que se dedican a adolescentes, que vienen del campo del análisis de niños, más fácilmente utilizan eso, porque sabemos que los analistas que tratan a adolescentes vienen de dos corrientes, los que se dedicaron a niños y adolescentes y después un poco fueron dejando a los niños y se quedaron con el análisis de adolescentes, o no, o ambos, y aquellos otros analistas de adultos o terapeutas de adultos que se fueron animando a tratar la complejidad o la diversidad adolescente. Así que creo que los que vienen del campo de niños siempre tienen la cuestión del juego más a mano y más dúctil. Por supuesto que también eso vale para cualquier paciente y sabemos que lo vale para un paciente psicótico, pero lógicamente los adolescentes menores están más cerca de eso y los adolescentes más grandes se pueden manejar más fácil con lenguaje verbal y sus sucedáneos. No quiero... Amalia usaba y nos cuenta cómo usa los refranes o su memoria de Mafalda como elemento, como imagen directa y espontánea de lo que pasa en la mente de un individuo y en su vida afectiva, como todos los grandes creadores en el campo del humor y los refranes como expresión de vivencia, de una trayectoria cultural. También, Amalia, vos te referías a la cuestión del temor a la soledad, y desde ya que esto está en los chicos, y creo que abre otra puerta también. Está especialmente presente en esos chicos que tienen dificultad para integrarse con otros, esos misfit, como el trabajo de... Si uno tiene esa dimensión en cuenta, seguramente puede abarcar una buena porción de los sufrimientos que traen muchos pacientes que no vienen preponderantemente con eso como un motivo de preocupación, pero por algún lado está. Porque lógicamente esa dificultad de conexión y esa dolorosísima vivencia de outsider, porque la vivencia de ser uno diferente en un campo que no es compartido es desagradable. Pero cuando un individuo tiene los recursos, pasa el tiempo y después se va ubicando y se adapta a eso. Y va viendo lo que los demás hacen y hace lo que puede de todo eso. Pero resulta que hay chicos que hacen todo lo posible, hacen terribles esfuerzos y les sale al revés, porque es peor, es grotesco lo que hacen y causan el rechazo y el desprecio o la burla de otros. Ahora, eso, quienes padecen eso más severo, eso se mantiene a lo largo de toda la vida. Lo que pasa es que a veces tienen la suerte de encontrar una pareja que encaja y eso complementa perfectamente, mientras la pareja dure. Cuando eso se pierde, sea a lo largo de la vida o por desaparición de cualquier índole, el duelo es muchísimo más difícil para esos sujetos. La nueva adaptación es muchísimo más difícil. Y por ese camino llegamos a otra cuestión que no tiene nada que ver con la adolescencia, o quizás sí, que es la soledad en personas grandes y en personas en situación de viudez o de separación que quedan solas, donde se mueven una serie de elementos que se conectan con todo esto, con la dificultad que no tienen la perspectiva larga futura que tienen los adolescentes por delante, aunque sea dolorosa su existencia. El último detalle de lo que decía Amalia
es blank, no black. La angustia que Green, o el título que le pone, la designación que le pone, son angustia roja y blanca, pero blanca en el sentido de, él lo toma del término en inglés blank. Ustedes tienen un formulario y tienen un blanco. Eso tiene que ser llenado. Y en esa angustia, ¿a qué se refiere? A que ese formulario no se llenó. O Winnicott diría, algo que tenía que suceder no sucedió. Eh, Perdón, Gerardo, hay una en el chat que no sé si Sí, querés está que... Ah, Alicia Pérez Rosso. Le vamos a dar la palabra a ella porque después se la damos a Horacio. Como Horacio ya había hablado, se la damos primero a Alicia. Adelante, Alicia. Bueno, primero, ¿se me escucha bien? Sí, muy sí. bien. Bien. Muchas gracias por la invitación. El área Winnicott y, bueno, los miembros que participan de ella, que son sus creadores, son grandes productores de mucha información y trabajo que necesitamos todos los analistas que estamos en el campo. Yo quise aportar mi experiencia relacionada con que siempre atendí niños y ahora estoy atendiendo adolescentes porque esto lo voy a tener que revisar, me está asustando un poco el tema niños. Si tengo que hacer un comentario sobre el tema de por qué la dificultad de trabajar con niños, es porque las familias no trabajan, no aceptan la orientación analítica, etcétera. Son familias muy complejas, opositoras incluso, ¿no? Me hacía acordar cuando Klein no dejaba intervenir a los padres en el análisis de los niños. Pero bueno, Winnicott sí los integraba, conseguía en algunos casos poder hacerlo. Tuve la suerte de poder atender una nena celíaca y su hermanita también, de 4 y 9 años, y bueno, con mucho éxito todo. Para mí es muy importante esto que dijeron todos, que es que cómo se pueden ocultar el adolescente más que el niño no se oculta, pero el adolescente se oculta detrás de la PC, evita el ingreso a la sexualidad, evita el ingreso a una vida real, evita el contexto quizás, y en esto tiene mucho que ver los adultos, cómo es nuestro contexto social. Y bueno, gracias a Winnicott y ustedes, los grandes, no solamente transmisores, sino analizadores, expresores, formuladores de la teoría de Winnicott, podemos, los que estamos trabajando más en el área del campo, apoyarnos en ustedes. Muchas gracias. Natalia Freire tiene la palabra. Hola, buen día. Estaba Horacio, no sé si él. No, habla vos, Natalia. No, vos habla. Bueno, bueno, la verdad que es un artículo súper interesante como su libro, doctor. Yo pensaba, y me sumo a lo que decía la colega recién, en los padres de los adolescentes, que no hay simplemente ya rivalidad en las intromisiones, ¿no? En momentos persecutorios, porque son una generación distinta y el estupor que les genera el espectáculo que hacen sus hijos de su intimidad en las redes, como también los padres que hacen exactamente lo mismo y los chicos quedan expuestos a la exhibición de la sexualidad de los padres en los teléfonos, en las pantallas que comparten, y he visto niños que han visto videos y fotos de los adultos cuidadores. Y bueno, pensaba en el desafío que es en este momento el ser padres de adolescentes y en el trabajo nuestros, considerando, como decías, doctor, el contexto familiar también, ¿no? Y por otro lado, el desafío que tienen los padres de adolescentes que han tenido hijos con patología orgánica en el que vieron expuesta, estuvieron con riesgo de vida, como
en niños que han tenido síndrome urémico hemolítico o el cáncer. El miedo que generan estos vaivenes de la adolescencia cuando pueden confundirlos con si serán o traen un recuerdo de un duelo no elaborado o si serán síntomas de que otra vez la vida está en riesgo, ¿no? Estos momentos del adolescente donde se apaga o donde está cansado por la revolución puberal, hormonal. Bueno, me quedo pensando en estos padres también, ¿no? Y cómo hacemos en nuestro trabajo con la alianza terapéutica, que no es solo con el adolescente que tenemos delante, sino también con esta familia. Bueno, eso, la marihuana en los padres, u otros psicoactivos que descubren fascinados a los 40, ¿no? Muchas cosas. Gracias. Gracias, Natalia. Horacio, por favor. Sí, bueno, ahora hablo para hacer otra de mis manías, que es tratar de integrar y hablar de la interdisciplina. O sea, y acá de paso le agradezco a Alicia Peloroso, que hoy vi un mail de ella donde me corrige bien. Hay un término que se llama consiliencia, que creó un americano, Wilson, que es el unir la interdisciplina y hacer, digamos, por ejemplo, la neurobiología y el psicoanálisis, hay muchos elementos en común. Y ese es un tema que me gusta y que siempre planteo. Y algo tenía que decir acá, si puedo, ¿no? Hay un economista que se ganó el premio Nobel, que se llama Kahneman, porque dijo que los que trabajaban en economía, en acciones, tenían, y que los seres humanos tenían un tipo pensamiento 1 y pensamiento 2. Pensamiento, la idea parece genial, ¿no? Pensamiento 1 y 2. Bien economista. El pensamiento 1 es el pensamiento intuitivo, el pensamiento, digamos, que uno sale de que uno consultó con la almohada. El pensamiento 2 es el pensamiento lógico, que en Winnicott lo caracteriza como el uso de la mente, que puede ser, digamos, algo que nos ayuda a adaptarnos a las carencias que ha tenido el medio ambiente, o una patología que solemos padecer los analistas, que le buscamos explicaciones a todos y una vez que le encontramos una explicación lógica, nos ponemos contentos, interpretamos, etcétera, y los pacientes con eso no les alcanza. ¿Por qué hablo de esto, de la consiliencia, la economía, la neurobiología? Porque, digamos, si el cerebro está bien integrado, lo que yo decía y que describieron los psicoanalistas, si el cerebro se integra por experiencias no contradictorias, hay toda una serie de ideas que se llaman la experiencia humana, que plantea un inglés, ahora probablemente candidato al premio Nobel, que se llama Friston, que explica mucho sobre el tema que tiene que ver con la experiencia. O sea, el cerebro es un órgano que trata de ahorrar. Entonces, el camino del pensamiento 2 es un camino elaborado, trabajoso, difícil, racional. Y lo que está muy valorado ahora es el pensamiento intuitivo, que es el pensamiento que se produce, digamos, en las personas que están integradas. Él lo estudió en economistas porque estudiaba en gente que trabajaba con acciones y les iba bien a los que tenían pensamiento tipo 1, no tanto a los que tenían pensamiento tipo 2. No sé si me explico. Quería agregar esto y hacer propaganda para una reunión que tenemos el martes que viene, no el que viene, el 19, sobre psicoanálisis, neurociencia y computación, que bueno, va a ser un chiste la mezcla que vamos a hacer. Y bueno, espero que si a alguno le interesa, están invitados. Pero cómo desde la economía hasta el psicoanálisis se describen cosas parecidas con diferentes nombres, ¿no? Y el Friston que les había nombrado usa la estadística. Dice que nosotros continuamente estamos aprendiendo y tratando de inferir el futuro a través de lo que fue nuestra experiencia, que eso lo sabemos todos los psicoanalistas. Nosotros
cada cual de acuerdo a la experiencia que tuvo y difiere lo que es el mundo y su futuro, ¿no? Hay toda una escuela, lo nombro nada más porque es un pensamiento muy complejo, es matemático, estadístico. Estuve en un tipo de estadística bayesiana que es distinta es una de las variedades de la estadística. Quería dejar una inquietud nada más. Gracias. Gracias, Horacio. Acá voy a leer un chat de Alicia Pérez Rosso. Dice, gracias, Horacio, por tu trabajo hermoso y difícil. ¿Qué hacemos con los niños que tienen diagnósticos neurológicos en análisis? Es un tema que es importante tomar. Me han derivado casos y no me consideré capacitada todavía para tomarlos, lamentablemente. Esa es la inquietud que plantea Alicia. ¿Querés contestar, Alfredo? Bueno, hago algunos comentarios, no es que pueda responder las preguntas muy difíciles. Vamos a hacer algún comentario acerca de lo que ustedes, algunos de ustedes, han mencionado. Empezando por lo último, porque esta lectura que hacía Lito sobre el mensaje de Alicia Peroroso sobre los pacientes, los niños más bien era, ¿no? Con Sí, trastornos neurológicos. Obviamente eso implica un espectro tan variado de patologías y de cuadros clínicos, además en niños, que no es, por cierto, mi especialidad, pero suponiendo que sean adolescentes con trastornos neurológicos, implica un espectro tan variado que yo no podría decir que hay algo que tenga que ver con especificidad. Sí que evidentemente el funcionamiento corporal y el desempeño social derivado del funcionamiento corporal es un elemento de primera necesidad para la subsistencia social. Y entonces esos jóvenes afrontan ese primer desafío, pero después tenemos que ver el grado de lesión y las limitaciones que puedan contar para saber hasta cuánto lo podemos ayudar como psicoanalistas o como Psicoterapeuta. acompañantes y facilitadores de su crecimiento, para lo cual no necesariamente hay que ser psicoanalista. Agrego una cosita, ahí hay que hablar de neuroplasticidad, rehabilitación y las diferentes formas que tiene el cerebro para, digamos, corregir y tomar otras partes del cerebro. Eso se trabaja mucho en neurología. Cómo el cerebro, digamos, toma áreas, el tema de que los ciegos oyen mejor, digamos, son compensaciones que se hacen fácilmente, y nuestra única función es rehabilitadora y favorecer, digamos, que la neuroplasticidad cure al paciente. No que lo cure, retiro lo dicho hoy, que lo rehabilite en lo posible. Por otra parte, todos sabemos que esos pacientes algunas veces llegan por su propia voluntad y otras veces llegan por la indicación del médico o del neurólogo a hacer tratamiento, y eso ya configura un escenario diferente. Pero lo que sí también podríamos decir, integrando con el comentario que había hecho Rosy, recordando a Valeros acerca del uso del analista, es que ese chico o ese joven con su enfermedad orgánica, que puede ser neurológica o puede ser de otra índole, puede hacer uso del psicoanalista o de su terapeuta para facilitar su desarrollo y el encontrarse a sí mismo en el rol que le toca desempeñar. Y para eso, claro,
el terapeuta, y lo extiendo a otros, porque muchas veces, sin llegar a ser enfermedades neurológicas graves, nos llegan pacientes que tienen o un trastorno orgánico o un trastorno mental que tiene tal severidad que termina configurando una dificultad para adaptación al mundo que le rodea. Y eso hace que sea a veces más difícil captar este elemento que yo mencionaba, que me parece que es central, que es la experiencia subjetiva del paciente. Porque está mucho más distante de lo nuestro. Sabemos que es difícil analizar a un sujeto perteneciente a una cultura sumamente distinta a la nuestra, aun cuando estamos en un mundo globalizado donde las culturas son más permeables a lo que sucede en otros lugares. Pero ese es un punto a tener en cuenta para que nosotros lo podamos entender y para que él nos pueda entender a nosotros y se pueda aprovechar. Pero a propósito de la detección de la experiencia subjetiva del paciente, esta cuestión del registro de la contratransferencia nos acerca, y creo que estaba implícito en lo que vos mencionaste de Valeros, Rossi, es a la idea winnicottiana del uso del analista por parte del paciente, ¿no? Sí. Y en este sentido, son muy interesantes las consideraciones de Christopher Bolas, que es otro que yo recomiendo mucho para leer para los que les gusta Winnicott, porque, bueno, es un tipo que viene del mundo de la literatura y es un profundo psicoanalista, pero tiene una creatividad disfrutable. Y Bolas dice que cuando el paciente percibe que el analista utiliza su propia vida interna para comprender mejor lo que el paciente está trayéndole, el paciente se siente apoyado en un plano más profundo. Porque entonces no nos ve ni como una persona que es una máquina de hacer interpretaciones distante. Hoy hacían referencia a los análisis de hace muchos años, ¿no? Casi sin dar la mano. Pero tampoco nos ve simplemente como una persona amable y simpática, sino como alguien que lo puede acompañarlo en un trabajo de conocerse a sí mismo, utilizando lo que pueda ir viendo de sí mismo. Lo cual es un camino doloroso e incómodo muchas veces. Y en esa incomodidad está el registro del odio que mencionamos hace un ratito. A ver, ¿qué otra cosa aquí por ahí? Natalia hablaba del tema de los niños y sus padres y la exhibición en las redes, diría yo, ¿no? Bueno, los padres siempre llegan tarde, me incluyo como padre y como abuelos no digamos nada, más tarde todavía, a los estilos comunicativos que utilizan los chicos. Por eso los chicos empezaron con Facebook, después se metieron con los viejos con Facebook, desaparecieron del Facebook, después del Facebook se pasaron al Instagram, después fueron dejando el Instagram como imágenes y así sucesivamente. Siempre nosotros vamos a llegar tarde, podemos estar más o menos alerta y podemos participar, y por supuesto que también compartimos las mismas necesidades narcisistas que ellos. No es que las necesidades narcisistas son propias de la adolescencia, son propias de todas las fases de la vida, sin necesidad sin que el sujeto tenga que ser un psicótico, el adulto tenga que ser un psicótico, un borderline o un paciente grave. Lo que sí es bueno tener en consideración, aplicando estas ideas, es no apurarse a considerar el aspecto exhibicionista, que además sirve para ver que este aspecto exhibicionista que tienen las redes
no necesariamente tiene raíces en la perversión, sino en la necesidad de respuesta y de confirmación que todos necesitamos del resto. Narcisismo normal. Y son necesidades que evolucionadas persisten toda la vida. Claro. Por eso yo me quedo gratificado con los comentarios que, claro, son amables de todos ustedes, pero no solamente amables, sino que cuando van al meollo de lo que yo he intentado decir y viceversa. Le damos la palabra a Rosy. Si pueden sacar la grabación, quiero hacer un comentario de un paciente, la conexión emocional. Volvió la conexión, ¿no? La grabación. Bueno, sí, eso quería comentar. No sé si es útil, pero me pareció que, no sé, que es lo que uno pone al servicio del paciente, pone al servicio del tratamiento, que es que tenga la oportunidad de ser y además tolerar la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro, transitar los miedos en este momento a la situación económica, así va a poder ganarse la vida, es decir, un montón de cuestiones que son muy dolorosas y yo no sé hasta dónde va a llegar, pero cuando me metí en esta cuestión, es hacer lo más que uno pueda y tolerar lo que uno no puede, o el dolor del otro, ¿no es cierto? Y el sufrimiento. Pero acompañar, estar y acompañar, y también cuando hay que interpretar y se puede hacerlo, por supuesto, ¿no? Depende de qué tipo de cosa es la que, sobre todo si hay resistencia, si hay resistencias, qué sé yo, no marcadas al salir afuera o salir a la calle, estar atornillados a la computadora, ese tipo de cosas que son muy, muy difíciles, ¿no? Bueno, perdón, me puse medio largo. ¿Puede o debe? ¿Qué cosa? Cuando vos decís si puede o se debe hacer toda esta cantidad enorme de cosas que hay que hacer con un Yo paciente grave. creo que uno tiene que hacerlas, pero no, y si puede me refiero a cuánto desarrollo va a lograr, hasta dónde uno puede, pero acompañarlo, ¿no es cierto? O sea, qué desarrollo de independencia y autonomía puede tener un chico con este tipo de dificultades, yo no lo sé. Y es una inquietud de los padres, también es mía y de él. Pero se va haciendo lo que uno puede y debe, por supuesto. Yo creo que el encuadre totalmente modificado con estos pacientes, del encuadre clásico tradicional, es la base de la posibilidad del tratamiento. Me refiero a estar accesible, ¿no? No a hacer cualquier cosa. Exactamente. Está Liliana. Adelante, Liliana. Sí. Bueno, uno se entusiasma charlando en este ámbito de confianza y de naturalidad. Y me quedé pensando en esto que pregunta Gerardo, si puede o debe. Yo creo que un psicoanalista y nosotros psicoanalistas y formados, ¿no? En un psicoanálisis que ha tenido una historia y que se ha ido modificando, y hoy hablamos de un psicoanálisis más allá de las puertas del consultorio y en interdisciplina, que realmente creo que es la riqueza, ¿no? De psicoanálisis. Uno como psicoanalista es un psicoanalista con toda esta formación, pero además es un psicoanalista con su historia. Y la historia de cada uno es diferente. Y cómo uno va a ir integrando esa historia en el trabajo del consultorio también es muy personal. Así como Alfredo dijo, bueno, el psicoanalista de adolescentes proviene del psicoanalista de niños que luego fueron creciendo y se hizo psicoanalista de adolescentes, o el de adultos que, bueno, se interesa por el adolescente. Yo personalmente, que provengo del campo de la educación y de los niños y del trabajo con los padres, yo al haber sido maestra y directora de jardín, bueno, a mí me ha marcado muchísimo todo eso. Trabajando con niños y adolescentes, uno va haciendo lo mejor que puede en función de tener delante una personita que sufre,
que está sufriendo. Con niños no podemos extraerlo de la familia. El niño es el niño y su familia y su ambiente, donde crece, donde apoya o donde no apoya un tratamiento psicoanalítico. Yo personalmente, muchas veces antes de tomar un niño, a veces trabajo mucho con las familias, ¿no? Y después a lo mejor tomo un niño, o a lo mejor no lo tomo nunca, porque las modificaciones dentro de la familia se han podido dar, y ese síntoma que el niño lo que el niño denunciaba con su síntoma, bueno, se han podido trabajar familiarmente. Y yo en mi caso, ¿no? En mi caso, que tengo tanta familiaridad con lo escolar, yo muchas veces soy mediador entre el niño y la escuela, ¿no? A veces los padres no pueden comunicarse con la escuela o se mal comunican. Y sí, yo muchas veces yo me comunico con la escuela, escucho también, integro la información que la escuela me puede dar de ese niño. Trabajo también a veces con la escuela, ¿no? Para que comprendan aspectos de ese niño, ¿m? Que a lo mejor es difícil transmitir desde la familia. Y bueno, uno va armando un encuadre. eh, ¿Se Cortó. cortó? ¿Se cortó, Liliana? Perdón. Sí. No, Ahí. decía que uno va armando con cada paciente un encuadre ad hoc, que es flexible. Yo cuando estudié hace muchísimos años la formación psicoanalítica, y no voy a decir cuántos, uno de los profesores hablaba del encuadre el cuadrilátero de un ring, donde sucedían cosas. Pero el límite de ese cuadrilátero, bueno, como en el ring de boxeo, es elástico, ¿no? Entonces, a veces uno se corre, sale un poco más de ese cuadrilátero y está permitido. Hasta cierta distancia. Creo que ahí la expertise, el entrenamiento de cada uno, bueno, está en moverse dentro de ese cuadrilátero con las flexibilidades que cada caso pueda permitir, ¿no? Pero bueno, un poco eso, por eso me había quedado tanto con el concepto de espontaneidad afectiva, que me gusta mucho, ¿no? Como para trabajarlo. Pero me parece que lo central es que cuando uno recibe un paciente, uno está pidiendo el pedido de ayuda de alguien que sufre, niño y familia, ¿no? Y bueno, ahí está uno para hacer lo que pueda de acuerdo a lo que debe, pero que cada uno pueda, porque también, como decía Valeros, ¿no? Siempre nos decía que bueno, cada uno tiene sus propios límites. Un chico que escupe, y bueno, uno podrá tolerar ser escupido y otros no. Y bueno, y está bien, hay que ver el límite de cada uno también, hasta dónde puede. Bueno, nada, eso quería compartir con todos, ¿no? Pero bueno, es muy personal. Gracias, gracias. Está bueno, yo creo que, como decíamos a propósito de los orígenes de los terapeutas que tratan adolescentes, los que provienen del campo del análisis de niños o de la docencia, como Liliana, tienen más ductilidad y más riqueza de herramientas para manejarse que los que provenimos del campo de los adultos, digamos. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando se tratan adultos o gente grande con trastornos severos, también se hace presente el entorno, el ambiente, la familia, pero probablemente nunca, inclusive la sociedad, en el caso de los adultos con síntomas psicóticos o con psicosis, claro, aunque no era de eso el sentido de esta charla.
Así que, pero sí para los adolescentes más chiquitos, ¿no? Los más chicos, en eso está de primer orden. También, por supuesto, hay adolescentes que son más grandes y en los cuales la familia sigue estando terriblemente presente, o porque es una familia muy patológica, o porque la configuración global del cuadro familia joven es muy patológica también. Porque en otros casos, el tratamiento marcha y marcha muy bien y los padres se mantienen al margen, pero no ausentes. Están ahí como debieran estar, en las cercanías, como nos vemos obligados a estar, y es bueno que estemos cuando un sujeto va creciendo o cuando nuestros hijos van creciendo. De modo que tiene que ver con la edad, pero tiene que ver también con la textura del cuadro y la personalidad del sujeto. Y sí, a propósito de lo que decía Rosy, sí, espontaneidad tiene que ver con sinceridad. Sí, me parece que espontaneidad es un poco más amplio porque también en el ser espontáneo incluye el decir o callar, No, claro. de acuerdo al momento. Bien. No sé si hay algo que quedó de lo que ustedes plantearon sin... Acá hay un par de comentarios. Eso no los estoy mirando porque no alcanza mi capacidad para... Ajá. Dice, en esos casos... O léelos, así los Sí, los leo. En esos casos, poner el acento en ir trabajando previamente con los padres, haciendo transferencia con ellos, puede, además de ir ayudando a modificar el ambiente familiar para sostener esas dificultades, ir integrando luego al niño. Sí, dedicarle al miedo una conferencia especial. Hoy en día hay mucho peligro socialmente y sostén fuera de la sesión. Gracias. Después dice, siempre es Alicia Peloroso. Perdón, me tengo que retirar. Un virtual, supongo, saludos a todos los aportadores de esta conferencia sobre el tema de la agresión, corte de sesiones de niñas violentas que me tiraba lápices con puntería y fuerza a los anteojos. Horacio, ¿querés hablar? Digamos, ya digo que tengo fobia al silencio, así que si no nadie dice algo, digo, hablo. No, yo creo que hemos ido, creo que en todas las reuniones, en una orientación que tiene que ver con Winnicott, que tiene que ver con Kochut, que tiene que ver con el trabajo con pacientes graves o con pacientes que están en crecimiento, como los adolescentes. Y entonces se planteó mucho el tema de la sinceridad, de la espontaneidad, etc. De cualquier manera, a mí me parece que siempre que uno entra en esto, yo creo que hay que diferenciarse, por lo menos yo lo hago personalmente, de lo que son los interaccionales, que también trabajan con cosas que pueden tener que ver con esto, pero con otras bases. O sea, las bases en las cuales yo planteo la espontaneidad o la sinceridad, cómo la entiendo, tiene que ver con lo que hablamos al principio, con un desarrollo del paciente y con un desarrollo de psicoanalista. Pero esto yo me preocuparía un poco que a partir de acá, y creo que todos lo compartimos, yo lo digo nada más, esto se transforma en un piedra libre, hagamos lo que espontáneamente se nos ocurre.
Esto se hace con determinados pacientes que están en regresión, donde esto es fundamental, con otros pacientes neuróticos de conflicto. Yo por ahora sigo pensando que existen neuróticos y pacientes más allá de la neurosis, pacientes graves, y que la técnica de tratamiento es distinto. En un paciente la interpretación es válida, el uso de la mente es mucho más válido, y como se dijo en algún momento, en los pacientes más graves que tienen un vacío a cubrir, bueno, tendremos que cubrir el vacío cuando lleguemos a ese estado de regresión a la dependencia. Quería plantear esto, digamos, para que no se quede, no se confundan los campos. Yo creo que el diagnóstico es importante, y estas cosas las puede hacer uno con es conveniente hacerlas con ciertos pacientes, no con todos. Gerardo, ¿te parece que como estamos ya en la hora, darle la palabra a Alfredo Ortiz y cerramos? ¿O hay tiempo como, no sé si... Quizá una intervención cortita de Liliana. De Liliana, sí está Y bien. Claudia Pérez Lloveras también está Pérez pidiendo la Lloveras palabra. está pidiendo que no hable. Bueno. Bueno, una última intervención cortita en esto que dice Horacio. Creo que hay mucho escrito sobre esta cuestión de los pacientes con conflicto, pacientes con déficit, ¿no? Y la diferente tipo de intervención. Bueno, y el artículo básico de Quilimbo, que en realidad toma desde Ferenczi, ¿no? Sí, podemos hablar de déficit, pero eso es muy interesante como para trabajarlo y diferenciar el tipo de intervención, valga la redundancia, diferente, específica en cada uno, si estamos hablando de déficit o de conflicto. Eso nada más. Bueno, le damos la palabra a Alfredo para cerrar esta reunión. Perdón, Claudia Pérez si Lloveras. querés. Perdón. Y Sí. cierro muy rapidito. Sí, adelante, Claudia. Bueno, muy interesante y todo lo que nos has hecho pensar. Yo quería comentar la particularidad del vínculo que se da entre las características del paciente y la subjetividad del analista, que hace que lo que ahí se produzca es algo original. Y entonces están las más diversas formas, ¿no? de producción, de resultado. Pensaba, por ejemplo, en el uso de la contratransferencia, ¿no? Donde cuando vos lo citabas, en el uso de la contratransferencia, él cuando se siente encerrado e impotente y atrapado con características del paciente, usa la contratransferencia para decirle: lo que usted hace a mí me hace sentir tal o cual cosa. Y esto, lo que usted hace, lo resumo así sencillito, ¿no? Lo que hace el paciente me hace a mí sentir tal situación, ¿no? Y con lo que yo le digo, usted me destruye, o no me acuerdo bien, pero era algo acerca de esa interacción. Y el paciente se siente en ese momento, está dialogando con alguien que recibe un impacto de sus actos, digamos. En otro caso, Masood Khan, cuando trabaja el paciente silencioso, un paciente que meses no habla, y él se empieza a desesperar que no llega a él. Él dice: no le respondo con silencio, pero no tengo cómo moverlo. Y él, a partir de esa contratransferencia, hace una construcción. Entonces le interpreta que con la madre, los momentos depresivos de la madre, el niño quería acercarse y no encontraba nada del otro lado. O sea, con esa experiencia de contratransferencia, él arma ahí una construcción, ¿no?, de un trozo de la vida. Es lo mismo que en el caso de la agresión. Cuando Margaret Little con Winnicott, en un momento de desesperación, le rompe el florerito con las lilas,
Winnicott se va de la habitación, del ambiente. Y parece que bastante tiempo, porque dice, cuando estaba por terminar, llega Winnicott y le encuentra a Margaret levantando los trocitos del florero. Winnicott le dice, yo sé que esto pasa, que esto iba a suceder. Y ella dice, no sé si que lo iba a romper o que lo iba a recoger. Nunca más se mencionó el tema. En cambio, Masud Khan, cuando recibe una paciente que le había destrozado, creo que por segunda vez, el consultorio a la psiquiatra que la atendía, que ya le iba a internar porque no podía con ella, le pregunta si puede consultar. La chica lo amenaza y le dice, capaz que te rompo todo el consultorio, estaba enloquecida. Y él le dice, vení, hagamos un juego. Apretame vos la mano fuerte. No, no lo pienso hacer. Bueno, entonces la voy a apretar yo. Le agarra la mano, le aprieta la mano fuerte, la chica se cae al suelo, empieza los gritos, ¡ay, ay! Me estás lastimando, ¡ay, me estás lastimando! En un juego de esos de... Se cortó. Se cortó. Hola. Saca la imagen si podés. Hola. Se cortó, Claudia. Por el horario concertado y por toda la gente Sí. que estaba bueno lo que estaba contando Claudia, pero... Sí, nos dejó en suspenso. Sí. Nos dejó en silencio. Pero me parece Estamos con la mano apretada, estamos con la mano al cuello. Pero bueno. me parece que... Sí, el respeto, bueno. sí, estamos pasados 5 minutos. Bueno, Bueno, vamos a ir terminando. Decir las últimas palabras, sí. sí, yo simplemente les agradezco mucho las ideas que me han aportado y que he tomado nota para revisar y ampliar, porque uno se nutre de todas estas cosas, pero esto se trata de personas y yo, además de eso, valoro y me alegro que hayan estado acá varios viejos amigos, amigas, a quienes algunos hacía tiempo que no veía y que me hacen sentir muy contento. Así que gracias y... Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a los concurrentes. Ha sido una jornada muy interesante, muy fructífera. Y bueno, seguiremos acompañando a Winnicott, o que él nos siga acompañando y guiando. El mes que Gracias. viene, aprovecho para decir que el mes que viene no tenemos una reunión de estas, porque vamos a participar en el simposio a través de un trabajo que presenta Viviana Eisen y que, bueno, y sí, en el mes de, Horacio, ayúdame, en el mes de noviembre, En noviembre. les vamos a comunicar, Sí. ¿no? Estamos ahí, todavía sin terminar de definir. Pero yo creo que ya es importante comunicar el tema que no sabemos si en noviembre, probablemente en noviembre, porque en diciembre ya todo el mundo está cansado. Está cansado. Vamos a tener probablemente una reunión presencial a la cual Alfredo Panseira nos prometió la asistencia. Él quiere que nos reunamos. O sea que desde ya invito a todos a que vengan a esa reunión presencial en Abdeva, que tal vez sea híbrida, pero tal vez sea presencial, con medias lunas y festejando el trabajo. Como antes, sí. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por la Gracias. coordinación. Muchas gracias. Gracias a todos.